Buenas tardes a toda la teleaudiencia que nos sigue cada sábado en este tu programa de salud y otras cosas. Pasa todos los sábados al mediodía en este su canal 19, Cinevisión. Hoy tenemos a un invitado por segunda vez, muy interesante en sus temas. Vamos luego de la pausa a conversar con este invitado nuestro. ¿Cómo va a pagar? ¿Con tarjeta? Este año, Tarjetas Banreservas te trae una promo tan divertida, tan chula y tan grande como tu familia. Porque ahora, al realizar consumos por 2.500 pesos o más con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás, participas semanalmente para ganar un fin de semana para 4 en Nickelodeon, un año de bonos de compras, un año de gasolina gratis y una Jeepeta 0 kilómetros. Sigue comprando y ganando con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. ¿Qué tableta? O capletas. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Seguros Reservas. Hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos,
Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Tenemos al doctor Jorge Piña. El doctor Jorge Piña es médico, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero con numerosos diplomados, licenciaturas, especialidades que ha cursado en universidades norteamericanas, sobre todo. El doctor Jorge Piña fue en República Dominicana el fundador del movimiento psicoanalítico que se formó por allá por la década del 80 y vamos precisamente a hablar con el doctor Jorge Piña, entre otros temas, de lo que fue y lo que es y sigue siendo el movimiento psicoanalítico. Muchas gracias, doctor Jorge Piña, por haber atendido a nuestra invitación. Es para nosotros un placer tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Y gracias por la invitación. Gracias. Vamos a conversar, como usted oyó, sobre el psicoanálisis y sobre los proyectos que tienen ustedes para retomar aquella actividad que se inicia, si mal no recuerdo, me puede corregir, por la década del 80, del psicoanálisis, ¿no? Movimiento psicoanalítico neoclásico se llamaba. Mosidomi. Entonces, sí, luego cambia el nombre por el de Movimiento Psicoanalítico Dominicano, ¿no? Aquello hizo historia. Recuerdo que logramos traer personas de fuera, Alemania, por ejemplo, que dieron charla en universidades, lo presentamos por la televisión. Bueno, fueron tiempos muy agradables y muy edificantes. Y yo creo que hay un interés de parte suya, doctor, en retomar aquellos viejos tiempos, pero ya con una visión mucho más amplia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, gracias, Tarquino. Tú fuiste uno de los fundadores del movimiento psicoanalítico neoclásico, que comenzó hace 42 años, un 6 de mayo, un miércoles, cuando yo era estudiante de neurología, de medicina, y estábamos estudiando neurología, Víctor Rodríguez, Tomás Rosado Mones, y yo comenzamos a estudiar las obras de Freud, estudiando a Freud con los textos técnicos de Freud, con los textos reales de Freud que estaban, digamos, firmados en Ciudad Trujillo. Y para esa ocasión era extrañísimo nosotros poder encontrar las obras completas, y era que Víctor Rodríguez, estudiante de medicina conmigo, tenía a su papá, que era Bedel, en la Facultad de Medicina, y él era un ávido lector de Freud, y él tenía esos libros y nos los prestó a nosotros.
Y nosotros, mientras nosotros hemos estudiado anatomía 1, 2 y 3, y con neurología, nos comenzó a interesar la búsqueda de la psicología, pero la psicología profunda, y la búsqueda de la psicología desde la perspectiva de psicoanálisis que había establecido Freud. Y eso fue, digamos, una locura para nosotros. Nosotros comenzamos a estudiar el movimiento psicoanalítico, todo lo que hacía Freud, los primeros intelectuales, escritores, la formación que hacía, y él hacía sus reuniones los miércoles. Nosotros decidimos hacer el 6 de mayo del 82, hace 42 años, antes de crear el movimiento psicoanalítico neoclásico, porque es que comenzamos a estudiar Freud, los clásicos, fundamentalmente, a estudiar a Freud, a estudiar a Jung, a estudiar a Bleuler, a estudiar, digamos, el estudio sobre las histerias de Freud, estudiar a Ferenczi, a los primeros psicoanalistas que estaban ligados a él, la dimensión clásica, la formación, la interpretación de los sueños, digamos, más allá de una ilusión, o digamos, el malestar de la cultura. Comenzar a estudiar los casos clínicos de Freud. Comenzamos nosotros a aplicar el psicoanálisis en las academias, en las universidades, en los hospitales, en las clínicas donde nosotros estábamos. Comenzamos a practicar, digamos, a trabajar con los estudios sobre la histeria, con hacer hipnosis, aplicar, digamos, el trabajo psicoanalítico de asociación de ideas de Bleuler, que fue el primero que comenzó a hacer trabajo psicoanalítico psiquiátrico en la Universidad de Berlín, ¿no? Toda la búsqueda, todas las cuestiones freudianas en Viena, sus grandes preocupaciones por establecer la represión, el inconsciente, los trastornos y traumas infantiles, la interpretación de los sueños, digamos, la búsqueda sobre lo que son las interpretaciones hermenéuticas, y nos interesó todo el problema, digamos, de lo que fue el psicoanálisis clásico. Eso duró del 82, 81, 83. Yo comienzo a trabajar con el taller literario Vallejo, comienzo a presentar mis ensayos psicoanalíticos, mi poesía psicoanalítica. Comencé a juntarme con un grupo como César Zapata en el grupo. Luego conocemos a Claribel Díaz, conocemos también a algunos escritores, algunos poetas que tenían interés sobre el psicoanálisis no lacaniano, porque el proceso de movimiento, el grupo de los miércoles, luego comenzó el movimiento de psicoanálisis neoclásico para estudiar a los neoclásicos, como Erich Fromm. Y nosotros cada uno comenzamos a estudiar a un autor particular, ¿no? Más allá de Ferenczi, más allá de Freud, Erich Fromm fue una de las parcelas fundamental, ¿no? Comenzamos a estudiar digamos, la Marcuse, la escuela de Frankfurt y las nuevas teorizaciones de aplicar la dialéctica, el marxismo, Freud, el psicoanálisis y la posición marxista fundamentalmente dentro del psicoanálisis y la cultura dominicana, ¿no? Porque estábamos en la UAS y había esa efervescencia sobre Marx, Freud, y entonces hubo una especie de trabajo inicial que ligaba mucho a los grandes teóricos que no solamente eran clínicos, sino que aplicaban la cultura, la antropología dentro del psicoanálisis. Por eso le llamamos, digamos, movimiento de psicoanálisis neoclásico, Mosidomi, porque queríamos incluir no solo lo clásico, que tú tenías que ser psicoanalista, que tú tenías que ser psicólogo, que tú tenías que hacerse un psicoanálisis, que tú tenías que ser médico, ¿verdad? Y cuando el psicoanálisis comenzó como la internacional psicoanalítica en los Estados Unidos comenzó, tú solamente puedes ser psicoanalista si tú eres médico, tú eres psicólogo. Y entonces, ¿cómo podíamos nosotros traer más a los intelectuales y los poetas? Y era, no, pero el psicoanálisis neoclásico hace a psicoanalistas aquellos que no son ni médicos psicólogos, sino que son filósofos y que son intelectuales y que son escritores. Y de ahí surgió el movimiento psicoanálisis neoclásico. Y fíjate que no sucede en la Facultad de Medicina, sino sucede en la Facultad de Psicología. Y hay que Hilgerman, Tarquino Santana, Claribel Díaz, algunos otros escritores, César Zapata, fueron parte de este conato de lo que fue el movimiento de psicoanálisis neoclásico, que comienza además a hacer cineforum, que comienza a hacer congresos, que comienza a invitar a la crema ignática psicoanalítica, teórica, intelectual, a abogar en esa época a los importantes psiquiatras del momento, a Mario Flores, que era un psiquiatra que hacía psicoanálisis y además hacía farmacología,
comenzamos a traer, digamos, Manuel Núñez, que estaba interesado en lo que es la lingüística. Comenzamos a Mario Bonetti, que nos dio una conexión importante con Alemania. Y Gil y el grupo pudimos ir a Alemania en el 1989. En el 90 fuimos bajo los auspicios de la Asociación Mundial de Psiquiatría Dinámica. Yo recibí una beca para estar en Múnich y Berlín en el 89, y luego fui a Alemania, Berlín, Múnich, fuimos a España, fuimos a Italia, no pudimos entrar a Madrid porque a Madrid fuimos porque no nos dieron la visa desde Santo Domingo, y fuimos a lo que fue la Universidad de Múnich digamos, con Günther Ammon, que era el presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, y él me hizo el presidente para Hispanoamérica de la Asociación Mundial de Psiquiatría en esa época, y eso me permitió conseguir el visado a Estados Unidos y me permitió ir 2 veces a Alemania. La primera vez fue a Múnich, la segunda vez fue a Berlín y Múnich, ¿no? Es específicamente cuando se derrumbó la muralla, el muro de Berlín, ¿no? Y ahora cuando fui este año a Berlín y conocí a amigos poetas intelectuales, me dio grande satisfacción ver el cambio enorme que sucedió en Berlín. Fíjate, todo esto sucedió solamente porque nosotros comenzamos a estudiar a Freud. Nadie en República Dominicana había estudiado a Freud, porque la gente era, o yo me iba a Francia, o yo me iba a Estados Unidos, y cuando venían, porque yo, el PhD, el doctor, yo conozco a Freud, yo sé a Freud, y tú tienes que irte a Estados Unidos y ser psicoanalista, tú tienes que ser médico y psicólogo, y tú tienes que... En una época donde no había licencia de psicoanalista. Yo creo que yo soy el único dominicano que tiene una licencia de psicoanalista en Estados Unidos. No conozco a alguien más para practicar, ¿no? Porque en Nueva York ahora tú tienes que tener licencia para practicar psicoanalista. Para tú utilizar el código 90845, que ese código de tratamiento dice psicoanálisis en algunos estados, creo que en la Florida, en New Jersey, en Boston está por cambiando. Para tú hacer psicoanálisis y utilizar código de tratamiento para pedir seguro o decir que tú hiciste psicoanálisis con alguien, tú tienes que tener una licencia para utilizar el 90845, que es tratamiento psicoanalítico. Es el único código individual que es importante, digamos, que nosotros lo sepamos, y eso fue por el movimiento psicoanalítico neoclásico. Sí, ha mencionado, olvidaste mencionar a Pincheira, Miguel Pincheira, Rosa María Paliza, también contribuyeron bastante con nosotros en aquellas conferencias, charlas, seminarios que hacíamos regularmente, ¿no? Yo recuerdo muy bien también a Huberto Bogar, que era entonces un joven que había recién llegado de Europa, había estudiado en Europa, era un conocedor del psicoanálisis, y bueno, ha escrito varios libros precisamente vinculados con el psicoanálisis. A Huberto Bogar le debemos esa participación activa que tuvo en los diferentes seminarios que hicimos, y su disposición siempre presente cuando nosotros lo invitábamos. Igualmente los Pincheira, Rosa María Paliza y Pincheira también contribuyeron bastante. Luego yo los encontré a ellos, que eran entonces profesores de la Universidad Católica Santo Domingo, y estaban participando en una maestría de terapia familiar. Y bueno, hemos mantenido el vínculo, aunque tenemos mucho tiempo que no nos vemos. Ojalá poder, cuando tú vengas aquí a República Dominicana, tener un encuentro tanto con Pincheira como con Rosa María Paliza, igualmente con Huberto Bogar. Bien, doctor Piña, yo recuerdo al doctor Günther Ammon. Günther Ammon creo que fue él quien promovió una concepción de psiquiatría que le llamaba... Nos están dando una pausa ahora, nos están pidiendo una pausa, me parece. Sí. Ok, luego de esta pausa,
le voy a hacer una pregunta sobre el doctor Gunteramo, luego de la pausa. Seguros Reservas hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. O capleta. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas impulsamos el crecimiento de su empresa, ofreciendo un portafolio integral de soluciones especializadas, optimizando su operatividad y manejo de recursos, gestión de cobros a través de recaudos referenciados, dispersión de pagos, servicios de información y soluciones de administración de liquidez. Conozca estas y más soluciones de la mano de nuestros especialistas de Cash Management. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí, doctor, le decía yo que recordaba al doctor Gunteramo, un psiquiatra alemán, que, bueno, lo conocimos aquí en República Dominicana. Entonces vino él a hablar en aquella ocasión de la psiquiatría dinámica. Era un concepto y un modelo nuevo de psiquiatría. Fue muy interesante esa visita al doctor Gunteramo, porque presentó en aquel momento una visión de la psiquiatría distinta a la que se tenía hasta el momento. La psiquiatría estaba en ese momento más bien fundamentada en lo que era la terapia psicofarmacológica, pero con el doctor Gunteramo y en su visión de cómo debía funcionar la psiquiatría, pues entonces se integraba algunos conceptos y algunas técnicas psicoanalíticas. ¿Recuerda usted algo de lo que era la psiquiatría dinámica promovida por el doctor Gunteramo? Sí, debo agradecerle a Mario Bonetti, que fue que
nos invitó a una conferencia que Gunther Ammon fue a dar al país y quería que el movimiento de psicoanálisis la coordinara. Muchos psiquiatras se opusieron porque pensaban y creían que Gunther Ammon era comunista y que tenía una posición, digamos, política contraria al capitalismo. En esa época la gente ya estaba dejando de ser comunista, pero Gunther Ammon era una persona, un liberal que tenía grandes conexiones con los Estados Unidos también, y utilizaba lo que es el campo, digamos, energético positivo constructivo. Miraba al paciente no diferente a nosotros, y creó una clínica donde pacientes y doctores estaban integrados en una de las mejores zonas importantes de Berlín, en Múnich, donde nosotros participamos. Fue el que incluyó y nos entrenó en lo que es danza terapéutica. Yo pude entrenarme con danza terapéutica con su esposa, que es María Gunther, que ahora Gunther Ammon ya murió hace varios años, y ella es la que sigue el movimiento de danza terapéutica, de música terapéutica, de pinturoterapia dentro de la clínica, y nosotros pudimos ver cómo habían, digamos, instrumentos de todo tipo para que el paciente fuera e improvisara. Yo recuerdo una vez que nos presentaron un paciente y él se sentó en un piano y comenzó a hacer jazz. Digo, wow, ¿y quién le enseñó? Como no, él aprendió aquí, simplemente como se mete ahí, hay una técnica que se hace semanalmente y se hizo músico, se hizo exhibiciones de pinturas también. Y todo esto yo lo traje a Estados Unidos, lo traje también a la República Dominicana para aplicarlo, ¿no? También con Gunther Ammon había la posición de que hay 3 niveles: el nivel médico, hay el nivel, obviamente, psicológico, y él decía que hay un nivel espiritual, donde la terapia no es solamente la terapia como se ve en Occidente, en Estados Unidos, en alguna parte de Europa, sino en asiática. Tú puedes acceder al inconsciente desde la perspectiva no solamente médica y psicológica a través de la Asociación Libre de Ideas, sino también con los productos del chamanismo, con los productos asiáticos, con la meditación, o sea que con África. O sea, la Asociación Mundial de Psiquiatría tenía a todas las técnicas, a todas las orientaciones basadas en los principios psicoanalíticos fundamentales, porque es lo que te permite, digamos, saber que hay algo más grande que las pulsiones, que los deseos, que los aspectos irracionales del ser humano son inconscientes. Como el caso de Luigi, digamos, Mangione, que ahora mató a alguien de una manera racional, y nadie se pregunta, ¿cómo va a ser un muchacho joven, rico, inteligente? ¿Cómo pudo hacer eso? No, bueno, eso es lo irracional. El racional todavía no domina a nosotros. Nosotros somos racionales de que vamos a un psicólogo y hablamos esto. Hay cosas más grandes, impulsos, asesinos, criminales, sádicos, que están en nosotros. Y esto fue lo que descubrió Freud, y Gunther Ammon lo hace. El acceso al inconsciente debe ser una manera global en el ser humano y a través de diferentes posiciones, muchas de las cuales solamente se accede a través de lo espiritual. Y Gunther Ammon me enseñó a mí, y por eso yo retomé el estudio en mi PhD de psicoanálisis y cultura, de la brujería, del chamanismo, de cómo convertirse en brujo. Queríamos hacer una tesis. Retomé los estudios de San Juan, porque él decía, hay gente que está enferma y no está enferma psicológicamente. Hay gente que está enferma de aspectos espirituales, que van más allá de lo que nosotros conocemos. Háblame, dime, que hay algo más en eso, y esas dimensiones había que explorarlas. Y por eso hacía danza terapéutica. Simplemente ven, háblame, danza en un grupo, ven, expresa tus sentimientos, tu espiritualidad a través de la música y el canto, y a hacer un estudio psicoanalítico de lo que es la personalidad general, para establecer y sacar aquellos aspectos, digamos, que no son ontológicos, que no son del ser humano per se, ni del trauma, ni una historia particular, como se quiere decir, es tu historia personal, es lo que tú estás haciendo ahora. Dice, no, hay vinculaciones filogenéticas que vienen de nuestros ancestros también. Hay vinculaciones que vienen de tu papá y tu mamá, y que hay de dónde tú vienes, de una generación, de una raza, de una cultura, de una historia, ¿no? Todo esto pudimos nosotros identificarlo con el paso de ser parte de la Asociación de Psiquiatría Dinámica de Gunther Ammon, ¿no? Pero cuando esto sucede, ya nosotros somos movimiento psicoanalítico dominicano. Ya nosotros estamos establecidos, ya nosotros estamos ubicados, ya nosotros estamos practicando. Para esa época ya yo soy psicólogo, y psicólogo clínico, psicólogo escolar. Para esa época había yo terminado todos mis internados de medicina. Para esa época ya yo había decidido que iba a ser psicoanalista. Y Camilo Martín me dijo, pero ¿cómo hace todo tu opinión? Yo te voy al consultorio mío que está en la Bolívar. ¿Y cómo tú te vas? Te voy a poner para que haga un entrenamiento de psiquiatría. ¿Psicoanalista de qué? Tú no te vas a hacer psicoanalista aquí.
Dije, no, bueno, yo quiero ser psicoanalista como Freud. Yo quiero ser un hombre de letras, ¿no? Como el propio Freud, que recibió el premio de Goethe antes que el premio Nobel, por ejemplo, por sus descubrimientos del inconsciente, ¿no? Entonces, del movimiento psicoanálisis neoclásico fue la efervescencia de estudiar y juntar a la gente y una respuesta en contra del conductismo de la facultad de, digamos, de psicología formada por Enerio y el grupo, y que también con este psicólogo que hacía el Rorschach, que murió desgraciadamente, Jaime Rijo. Y queríamos saber cuáles son las gente que quiere establecer y la defensa del psicoanálisis en la República Dominicana, en la UNFU, en la UAS y en las universidades que tenían una posición más hermenéutica, más crítica, más de pensamiento crítico, porque el conductismo es un poquito más cerrado, más animalístico, más en escoltamiento, más lo que tú ves, más los elementos de la evidencia, que por esa vía también se retomó junto con Beck los problemas del cognitismo, ¿no? El cognitivo todavía es en el aquí y ahora, lo que tú piensas, distorsión del pensamiento, pero nada tiene que ver con el ser humano en su totalidad. Lo que tú eres desde tu perspectiva ontogenética de crecimiento y filogenética. ¿Y dónde están en el inconsciente colectivo? ¿Dónde están esos impulsos que te impiden hacer y reconocer? Y que no tienen nada que ver con el comportamiento y con los hábitos de, digamos, de recompensa y de señales de recompensa y de rutinas particulares que tú hagas, ¿no? Que había que hacerse una transformación fundamental. Lo que dice en Estados Unidos del carácter. Tú solamente puedes cambiar el carácter a través del tratamiento psicoanalítico, cambiar el carácter. Los demás son terapias para eliminar los síntomas. Y así lo establece, digamos, la licencia de psicoanálisis. Es la única disciplina en los Estados Unidos que puede cambiar los valores y el carácter de la persona. El resto es la terapia cognitiva, la comprensión de comportamiento, las dialécticas, todas son para eliminar síntomas, para aliviar síntomas. Lo mismo los tratamientos medicamentosos, ¿no? Porque el psicoanálisis requiere, obviamente, 2 y 3, 4 sesiones por un largo tiempo, ¿no? No solamente son sesiones breves de 2 sesiones, 3, 4, 5 sesiones, sino sesiones largas, como ahora nosotros queremos hacer el metamapping de la mente, ¿no? Tenemos una iniciativa con un neurocirujano, un doctor en psicología, un psicoanálisis particularmente, un doctor de Turquía, uno de India, donde estamos haciendo estudios ahora. ¿Cómo nosotros podemos, con los conocimientos psicoanalíticos lacanianos, en 1, 2, 3 sesiones, a través del electroencefalograma, a través de un MRI, MRN, un escaneo, y a poder hacer el metamapa de la mente y que la gente pueda predecir, pueda influenciarlo, pueda utilizarlo en sus relaciones emocionales, personales, en el trabajo? Pero esto ya posteriormente, porque Yalom incluso tiene ahora cómo él después de la pandemia o cómo él después de tener 70 años dijo, pero yo me voy a morir un día, ¿qué yo voy a hacer con mis pacientes? Y él creó One Session. ¿Qué yo puedo hacer en 1 hora de sesión cuando esa persona me viene a ver en cada hora de sesión? ¿Cuánto puedo yo darle? Esa gran inmensidad de mi espíritu, de mi experiencia, de mis conocimientos clínicos, en esa one session, en esa única sesión, ¿cómo yo puedo cambiar a ese individuo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la parte espiritual, ¿no? Sí, eso es todo. ¿Cómo va a pagar? ¿Por tarjeta? Este año, Tarjetas Banreservas te trae una promo tan divertida, tan chula y tan grande como tu familia. Porque ahora, al realizar consumos por 2.500 pesos o más con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás, participas semanalmente para ganar un fin de semana para 4 en Nickelodeon.
un año de bonos de compras, un año de gasolina gratis y una Jeepeta 0 kilómetros. Sigue comprando y ganando con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguros Reservas hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad. Y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Ahora de la pausa nuevamente. Bien, doctor Jorge Piña, le reitero mi agradecimiento por haber accedido, a pesar de que sé que tiene el tiempo bastante ocupado, a esta invitación que le hicimos. Precisamente esta mañana estaba yo conversando con el licenciado Gil Germán y le estaba recordando un encuentro que hicimos en una ocasión donde el doctor Jorge Piña nos habló de que nos íbamos a reunir con don Juan. Y esto lo tomo precisamente, lo saco a colación precisamente porque usted ha hablado del chamanismo, ¿no? Y las enseñanzas de don Juan, que fue un texto, un libro escrito por Carlos Castaneda, un antropólogo mexicano, habla precisamente de don Juan como un chamán. Hoy acabo de imprimir el libro precisamente de don Juan, que se llama, o de Castaneda, ¿no?, que es el escritor, que se llama Las enseñanzas de don Juan, una forma yaqui de conocimiento, ¿no? Bueno, esto lo he sacado, lo he impreso porque recordé aquel encuentro que tuvimos donde se habló de Carlos Castaneda, en particular de don Juan, y bueno, y estuvimos rememorando algunos encuentros que se hicieron, ¿no?, vinculados con la enseñanza de don Juan, que es precisamente esa integración en lo que respecta a la terapia, que no solamente tiene en cuenta lo físico, como sucede con la psicofarmacología, ni lo psicológico, como sucede con la psicoterapia, sino que también tiene en cuenta lo espiritual, ¿no? Y ahí es donde entra precisamente esta visión chamanista, donde don Juan tiene presencia. ¿Recuerda algo sobre esto? Sobre el don Juan de Carlos Castaneda y el chamanismo y la visión que tenía don Juan, el don Juan de Castaneda? Claro, nosotros por eso hicimos, tanto Gil, tú como yo, con el doctor Cándido Gómez, nos íbamos a retiros espirituales de un día, un fin de semana completo, de un día completo, y nos íbamos a Guerra, donde él hacía su consultorio. Ya poníamos a la esposa a estar con nosotros, a cocinar, y nosotros
nos podíamos a meditar y a trabajar las partes espirituales nuestras. Cuando yo iba al país, llamaba a Gilgermán, a Tarquino, vamos a donde Gómez, y íbamos a hacer ese espacio especial. ¿Dónde tú estás ahora? Comienza a hablarnos de tus logros por el tiempo que sea sin parar, ¿no? Todo lo que ha hecho, todo lo que lo ha logrado. Posiblemente no nos veamos más, pero queremos saber dónde está en ese momento especial espiritual de tu vida. Y luego hablaba Tarquino, hablaba Gilgermán, el doctor Gómez, y en ese proceso nosotros hacíamos un reencuentro de un viaje espiritual particularmente, que tiene que ver mucho con, después de haber descubierto a Gunther Ammon, es explorar la parte espiritual, ¿no? Porque el paciente no es más que una persona enfrentada con su ética y su verdad, no es una persona que te trae un conjunto de síntomas para que tú hagas un manual psicológico y tú de repente digas, este tipo de depresivo es esquizofrénico. ¿Quién te dijo eso? No, eso es para asuntos digamos, del negocio, de la investigación y de lo que son el bileo, para biliar, para la facturación. Tenemos que tener investigaciones que tenemos, este es esquizofrénico, este es borderline, este tiene depresión, este tiene problema de ansiedad, este tiene una fobia. Eso es para nosotros comunicarnos. El ser humano no es eso, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede sufrir, como hace Freud, de ansiedad y angustia. Y eso no significa que te etiqueten como una persona, como un loco. O sea, los grandes locos de la humanidad son genios. Yo tengo gente que son multimillonarios, que tienen dinero y están haciendo alucinaciones. Y tú jamás te vas a pensar de que esta persona es insana, si tú quieres, o tiene un problema de psicosis, o tiene un problema de alucinaciones, o está tomando medicamentos. O sea, el ser humano se ve desde la perspectiva del psicoanálisis mismo y la perspectiva de psiquiatría dinámica como un ser superior, un ser que está enfrentado con su verdad, que no es el proceso clínico de una etiquetación y que no tiene ninguna diferenciación, ¿no? Y eso lo vimos también en la escuela, en la clínica de la Sociedad Psicoanalítica que Gunther Ammon dirigió en Alemania, en Berlín y Viena, y que nosotros estuvimos ahí en la formación, en el entrenamiento, viéndolo directamente, ¿no? Psicólogos, si tú no sabías quién era el psicólogo, quién era el profesional, quién era el doctor, quién era el psiquiatra, yo tenía que preguntar, ¿y quién es ella? No, ella es una estudiante de medicina, y ella que no es un paciente, porque después la veía entonces bailando. Oh, ahora ya entiendo, ¿no? Esa dimensión la aprendimos nosotros completamente, ese viaje. Y el don Juanismo, el chamanismo, el psiquismo, Jung fue un estudioso de la inconsciente colectivo, de la dimensión espiritual, que iba mucho en el componente espiritual, en la ampliación de los sueños, en la búsqueda fundamental de lo que uno es, en esa filogenética donde el ser humano se encuentra en los sueños. Jung proponía que no es el sueño mismo que tú estás soñando ahora, que tiene una relación, como decía Freud, con la vida diurna, con la vida anterior, y que algo te conecta al sueño y que ese sueño tiene una historia particular ahí. No, Jung decía, el sueño va más allá del sueño, hay otro sueño de entre sueños, y el sueño es una especie de revelación que viene de tus antepasados, ¿verdad? Y que tienen un mensaje particular que debe quedarte y que tú tienes que buscarlo en el proceso digamos, de interpretación, de ampliación. Y John decía que para los sueños tú no tienes que ni siquiera utilizar la interpretación de los sueños de Freud que hacía con el propio paciente. Un sueño es un arquetipo particular de tu historia como sujeto y tu historia como sujeto dentro de los sujetos, dentro de la sociedad, dentro de la cultura. Un sueño tú no necesitas de ese Jung, de que él te diga, que te lo interprete como planteaba Freud. Tú me haces un sueño y yo puedo decir con quién tú eres, dónde viene, qué símbolo tiene, qué colores tiene, qué personajes está utilizando, a qué te refiere, y se puede hacer una interpretación antropológica, sociocultural de ese sueño especial, ¿no? Tiene que ver mucho con esa dimensión, ¿no? Pero Freud siempre fue muy preocupado de que se vea el psicoanálisis de la perspectiva de la ciencia, nada de chamanismo, nada de brujería, nada de telepatía. A lo más que él pudo hacer es llegar al psicoanálisis de la telepatía. Y obviamente el que hizo todo la trascendencia fue, digamos, con Jung, del psicoanálisis y el inconsciente colectivo y la parte espiritual, que no ha dado una extraordinaria aporte al psicoanálisis, ¿no? Entonces Freud quería verlo siempre que la ciencia, que lo respetara, para que el movimiento pueda crecer dentro de los científicos, aquellos que se logran que son científicos, que son intelectuales, que son escritores, que nada tiene que ver con el empirismo, con la bruja, que es una ciencia, que es una pseudociencia, y él se cuidó mucho de eso, ¿no?
Pero ha cambiado Sí. mucho las cosas a partir de entonces. Ciertamente, ciertamente. Freud primero fue ateo, ¿no? Y fue Y ateo por las circunstancias particulares de su nacimiento, de su crecimiento y de la época judeo-cristiana, porque él era muy en sus estudios personales, en sus cartas privadas, que si Dios quiere, debo darle las gracias a Dios, porque él fue creado con su papá en una función, digamos judía, y tenía creencias importantes, y en las películas que se han presentado de él, se ven como la criada lo llevó a las iglesias católicas y era un creyente, ¿no? El problema es que si te están matando los judíos y se están matando a todo el mundo, ¿dónde está Dios? Ese fue el problema de Einstein y fue el problema de Freud durante lo que es el crimen nazi. O sea, fue un hombre que fue un realista, lo mismo que Nietzsche, pero esa es la realidad, ¿no? Y esa realidad la llevó al descontento de la civilización, los estudios culturales, y a convertirse en un ateo aberrante, ¿no? De primera magnitud, ¿no? Como los grandes ateos, como el propio Nietzsche, que no lo fue, Marx, que fue un ateo, digamos, de primera magnitud y quería aborrecer la religión y quería aborrecer la religión o la cultura de los creyentes, ¿no? Con el opio del pueblo, en lo que fue sus tesis fundamentales. Pero Freud tenía esas circunstancias particulares de haber nacido en la Alemania nazi y sus hermanas fueron asesinadas. Y él se escapó con su hermana, con su hija de casualidad, porque ya era reconocido y fui a Viena, donde hay el Museo de Viena, y yo tuve el honor de conocer el Museo de Viena, estar ahí con mi esposa, Karen Enrique, el año pasado, y descubrir, o sea, todas esas cosas que yo soñaba hacer, ahora me falta Viena, ir a Viena. Fui a la casa de Jacques Lacan y estuvimos ahí, nos tiramos fotos. Me falta Viena, creo que el año que viene, como vamos por 3 meses a Europa, y tenemos un amigo en Berlín, de irnos a Viena, o sea, conocer Alemania. Estoy también practicando más mi alemán, que se me olvidó un poquito, y ahora estoy aprendiendo más y más, y ahora descubro cuán difícil es el alemán. Pero esto hizo Freud con la espiritualidad, con el chamanismo, y quería ponerlo en esa posición, pero los alumnos, los discípulos, lo llevaron a grandes modelos inalcanzables, como fue la teoría lacaniana, que fue el tercer momento del movimiento psicoanalítico dominicano. El primero fue el movimiento neoclásico, el movimiento psicoanalítico neoclásico, que fue para nosotros ir un poquito más allá de Freud. El movimiento psicoanalítico dominicano, que quería hacer un poquito ya, crear los psicoanalistas autóctonos. Nosotros estábamos creando psicoanalistas en el país. Nosotros creamos psicoanalistas en el país, que era importante para todos nosotros. bien. Bueno, doctor, vamos a hacer una breve pausa y luego quiero que hablemos de los proyectos que tienen ustedes, que tengo entendido son proyectos bastante... Dice el hombre que se terminó todo, que no tenemos tiempo. Bueno. Para la segunda parte, entonces tú me debes que hablemos de la Fundación Dominicana de Psicoanálisis y Metapoesía, que está incorporada ya oficialmente, y que tú eres el asesor. Bueno. Pues lamentablemente, señores, hemos llegado al fin. Será en una próxima ocasión que tendremos al doctor Jorge Piña y que nos va a hablar sobre un interesante y abarcativo proyecto que tiene, donde habrá una nueva visión de la psicoterapia y del alcance de la psicoterapia. Gracias a Jorge Piña, gracias a todos ustedes por seguirnos cada sábado en su programa de salud y otras cosas. Hasta luego.
Seguros Reservas. Hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. O capletas. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas impulsamos el crecimiento de su empresa, ofreciendo un portafolio integral de soluciones especializadas, optimizando su operatividad y manejo de recursos, gestión de cobros a través de recaudos referenciados, dispersión de pagos, servicios de información y soluciones de administración de liquidez. Conozca estas y más soluciones de la mano de nuestros especialistas de Cash Management. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.